las 7:48. Señores, iniciamos esta conversación con el licenciado Danilo Medina Sánchez, su primera entrevista en 8 años, que tenemos el honor de tenerla en el día de hoy. Entonces, inmediatamente damos la bienvenida a Danilo Medina. Aquí está con nosotros el presidente de RCC Media, don Antonio Espaillat. Dando la bienvenida al licenciado Danilo Medina y iniciando la primera ronda de las preguntas, quisiera que empecemos por el tema de la salud, presidente. Usted vivió en estos años un episodio de salud. Queremos que nos comparta un poco de esa experiencia, además de decirnos cómo se siente usted en estos momentos, y si en ese transcurso en algún momento pasó por su mente la idea de que terminaba el tránsito por la vida. Bueno, formalmente buenos días para todos. Sí, acerca el micrófono un poquito más, por favor. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarme con el país a través de ustedes. De salud yo estoy muy bien y tampoco tuve nunca dudas de que iba a superar eso. A mí me dieron el alta en octubre del año pasado. Los médicos me dijeron que iba a tener 3 meses de una situación crítica porque al quedar sin ningún tipo de tratamiento, la enfermedad podría reaparecer. Pero ya pasaron los 3 meses, creo que son 5 que han pasado ya, y no, todo está bien, está normal, me siento totalmente bien. Gracias por la pregunta. Qué bien. Bueno, pues iniciamos de inmediato con la ronda. Váyase a la esquina ya el gobierno. Adelante, Manuel, adelante. Venía así. Adelante. Presidente, primero agradecido de que esté aquí con nosotros, es un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Presidente, quisiera hacerle 2 preguntas. Primero, saber cuál considera usted que han sido los mayores éxitos en su gestión de gobierno, y también quizás algunos errores que usted haya dicho hoy. Bueno, entiendo que pasaron tales errores, si usted lo pudiera señalar en caso de que pueda. Y lo otro es, el presidente Luis Abinader se ha quejado con ustedes, los opositores, ha dicho que ustedes han estado haciendo muchas críticas, pero que no han hecho propuestas. Yo he planteado aquí hace mucho tiempo la necesidad de aprovechar la experiencia que ustedes tienen, tanto usted, los ex vicepresidentes y los cancilleres. He planteado una cumbre de Estado para ver temas de Estado. ¿Usted estaría dispuesto a participar en un diálogo, una cumbre de Estado con el presidente y con otros expresidentes para avanzar en la República Dominicana? ¿Cuál quiere que le responda primero? Porque son por muchas. La que usted se sienta más cómodo. Por la que usted se sienta más cómodo. Acomódese. La de su obra. Las obras, bueno, es que la gestión nuestra fue tan amplia y tan profunda que yo no podía decirle con cuál me siento más satisfecho. Pero hay una, sobre todo, que personalmente me llenaba, que eran las visitas sorpresa. Porque yo tenía la oportunidad de hablar con el pueblo llano. Incluso le dije una vez en una reunión que yo venía donde ellos, porque ellos no podían ir donde mí. Los que van al palacio siempre tienen amigos, tienen en llave que le abren la puerta y lo dejan pasar. Pero un campesino de por ahí, de la provincia de Independencia, Bauruco, no tiene la posibilidad ninguna. Y entonces ellos tienen la oportunidad de hablar conmigo de tú a tú. Y lo hacía sin prensa, porque incluso yo recuerdo que las primeras visitas sorpresa tuve muchas veces que evadir la prensa que se quería ir conmigo. Una vez tuve que regresar de mi casa al Palacio Nacional para que la prensa no supiera dónde iba, y luego le pedí al helicóptero que fuera a buscarme al Palacio Nacional. ¿Por qué quería ir sin prensa? Porque cuando la gente ve una cámara, entonces habla para la cámara y se olvida de que yo estaba en esa reunión para ayudar, no para pelearme con ellos. Pero tuve la oportunidad de hablar con miles de personas simples y sencillas del pueblo y oír de su propia voz cuáles eran sus necesidades y qué esperaban de un gobierno. La visita sorpresa yo la inicié porque yo recuerdo que un día estaba en Jorgillo de San Juan de la Maguana, de San Juan.
Y entonces andaba tocando las puertas de las casas. Y entré a una casa, había un señor sentado en una silla y prácticamente ni me miró. Me dijo, ustedes siempre vienen aquí en campaña electoral y de que llegan, se encaraman ahí arriba. Me dijo, jamás se acuerdan de nosotros. Entonces yo le dije, déme el beneficio de la duda. Déjeme llegar y usted verá que no va a ser igual. Y por eso mi primera visita fue al Limón de Jimaní. Yo recuerdo que fui a esa visita y le pedí que quién era el administrador del proyecto. Y lo buscaron porque no estaba ahí. Cuando el tipo se sentó en un banquito, yo me senté al lado de él. Yo andaba solo. Y entonces él no podía hablar. Y yo le dije, tranquilícese. Y cuando esté listo, usted comienza a hablar y me dice. Fui a otra visita sorpresa en El Ceibo, en Vicentillo. Y me senté a hablar con una productora de unas 3 mujeres que estaban fabricando vino. Y estábamos hablando, yo le preguntaba cosas, pero ellos no sabían con quién estaban hablando. Conversábamos, yo le hacía preguntas del negocio que tenían y qué necesitaban para poder ampliarlo y crecer. Y entonces, al final, en el medio me dice, pero ven acá, pero usted es el presidente de la República. Yo digo, sí, ustedes no lo sabían. No. Entonces, cosas como esas sucedieron en muchísimos lugares cuando comenzamos. Ya después, las visitas se masificaron, porque la gente esperaba que un domingo yo iba a su lugar y ya me esperaban en masa. Cuando los funcionarios iban allá para decirles que yo iba a tener una reunión con ellos, entonces me esperaban en masa y ya no era igual. Pero al principio eran con personas. Por ejemplo, en esa primera visita del Limón, yo me paré en Boca de Cachón, que el mar estaba entrando al pueblo y se lo estaba... ¿Recuerdan ese momento? Sí, Claro. Sí. Y entonces yo recuerdo que en el estribo del vehículo me paré y le dije, ¿qué quieren? ¿Quedarse aquí o quieren que yo le haga un pueblo diferente? Todos dijeron que le hiciera un pueblo. Y le hice Boca de Cachón con 567 viviendas dignas, con muchísimas oficinas adicionales para que pudieran llevar una vida como se merecían. ¿Está abandonado? El pueblo no. Ah, El pueblo está bien. está bien. Sí, el pueblo está bien. El que está abandonado es el antiguo Boca de Cachón. Sí. Pero el pueblo no, porque el pueblo lo sacamos de Boca de Cachón a otro lugar. No, yo lo sé, porque yo Sí. fui a la inauguración. Ok. Ese es el que Esa es la primera pregunta. ¿Cuál fue la otra? Sí, si podría señalar algunos errores que usted hoy ya reflexionando, y bueno, Bueno, si pasaron usted- dar errores Si que no usted me debieron preguntara si podía repetir el gobierno que hice, lo repito igualito. Yo no estoy arrepentido de nada de lo que pasó en mi gestión de gobierno. De nada. Yo tuve conmigo un equipo todos estrellas, trabajando conmigo. Y en ese periodo de gobierno se trabajaba duro, porque yo estaba al frente de todo. Yo tenía una mesa de trabajo para cada área del gobierno y le poníamos atención absoluta. Errores, yo no me viene a la cabeza ningún error que se cometiera. Le preguntaba, presidente, si estaría dispuesto a participar en una cumbre usted, el presidente Fernández, el presidente de Abinader. Cuando se tiene vocación de servicio al país, nunca se niegan esas cosas si son para servir. Si son para hacer propaganda política, no. Pero si es para servirle al país de la mejor manera posible, nosotros siempre estamos dispuestos a todo. Presidente Danilo Medina, bienvenido al Sol de la Mañana. Un grato placer saludarle. Gracias, Pedro. Siempre nuestro respeto hacia usted y hacia lo que ha sido su trayectoria política. Un saludo especial a la doctora Margarita Cedeño de Fernández, a Zoraima Cuello y a las demás damas que están aquí hoy presentes. Un saludo para todos mis amigos del PLD. Presidente, 3 preguntas. 1, parecería una pregunta tonta, pero no hay preguntas tontas. ¿Qué es lo más que usted ha extrañado al abandonar la presidencia en el año 2020? 1. ¿Cómo ve usted el desarrollo económico de la República Dominicana, la estabilidad, si ve riesgos, si ve que las cosas van regular, si van bien y qué se podría hacer? Y si usted entiende que por los desafíos económicos, los proyectos y programas del gobierno, es necesaria una reforma fiscal en este momento. Bueno, qué extraño la imposibilidad de servir a la gente, como lo hacía desde el gobierno. Porque nosotros fuimos al gobierno para servir.
y el gobierno te da la oportunidad de servirle a gente que uno no se imagina. Incluso siempre me acuerdo de una frase que alguien me dijo una vez, que el que cruza la verja del palacio es porque no tiene solución a sus problemas fuera de ella. Y entonces yo creo que el poder, si no se usa para servir, no tiene sentido. Eso me hace falta, porque uno a veces se siente impotente cuando se le presentan problemas que pueden resolverse con cosas simples desde el gobierno, pero que personalmente uno no puede resolverlo. La segunda pregunta. El desarrollo económico del país, actual. ¿Cómo usted lo ve? Todos los aspectos. Bueno, yo no creo que sea el que estoy llamado a hacer una evaluación de esta gestión, porque no me luce. En primer lugar, porque yo no soy imparcial. Yo tengo una posición parcializada. Tengo deberes que cumplir. Soy el presidente de un partido de oposición. Entonces, no estoy llamado a hacer una evaluación, porque la gente no me va a juzgar de manera justa. Pero, como ciudadano, viendo la situación, yo siento que el gobierno tiene dos problemas serios, y lo tiene la economía en general, lo tiene el país. Número uno, el problema eléctrico. Y número dos, el endeudamiento. Si no resuelve esos problemas, va a tener situación difícil en lo que le resta de gobierno. El gobierno, en el manejo del presupuesto, ha tenido un apetito muy fuerte por gastar dinero. Y entonces está gastando mucho más de lo que recibe. Para darle una cifra, el gobierno, vi un artículo que publicó el compañero Juan Ariel en octubre del año pasado, dio algunas cifras que son escalofriantes. El gobierno está gastando aproximadamente 667.000 millones y está recaudando por conceptos de gasto tributario cerca de 450.000. O sea, tiene un déficit ahí de entrada que tiene que resolverlo. Y ese déficit tiene razones de ser. Es el apetito por el gasto corriente. Está gastando en nómina, por ejemplo. La nómina ha subido 132.000 millones. Ha pasado de 204 a 336.000 millones en 4 años. Tiene el problema de las pensiones, que la mayoría son ilegales las que se otorgan. Nadie debe recibir una pensión del Estado si nunca trabajó en el Estado. Eso es un abuso incluso. Que la gente que cotiza para recibir una pensión en su retiro tengan que ver como personas que nunca cotizaron al sistema de pensiones, entonces son los que son privilegiados con pensiones especiales. El número de pensiones ha pasado de 40.000 a 73.000 millones. O sea, tiene un déficit de ese lado también de 33.000 millones. Por el lado de la nómina tiene 132.000. Esos son gastos corrientes. Tiene también el lado de las ayudas y donaciones. En el gobierno nuestro el máximo fue de 16.700 millones y ahora está en 54.000. Por ese lado tiene un déficit también de 37.000 millones. Si usted suma nada más esos 3 renglones, sin sumar la transferencia que tiene que hacerle a la CDE y a otras instituciones, y ni decir de la publicidad. Entonces el gobierno está metido en un callejón sin salida, porque para cubrir déficit hay que seguirse endeudando, o tiene que disminuir el gasto de inversión de capital, que es el único que es reproductivo que puede rentarle al gobierno. Entonces la situación es sumamente complicada la que tiene por el lado del presupuesto. Por eso es que ustedes ven que, a pesar de que renunció a hacer la reforma fiscal, la quiere introducir por partes, porque está en una situación sumamente complicada. Sumamente complicada. ¿Y usted qué opina de una reforma transparente, donde se sienten los sectores productivos como plantea el CONEP? ¿Usted cree que es necesaria en este momento o hay alguna alternativa que pueda tener el gobierno para no tener que hacer un paquetazo fiscal? ¿Tiene alternativa? Sí. ¿Cómo cuáles? Que lleve la nómina al nivel que le encontró, que lleve la pensión al nivel que le encontró y que lleve las ayudas y donaciones al nivel que le encontró.
Con eso simplemente va a conseguir 201.000 millones, pero no lo va a hacer. Y ni decir del gasto en publicidad, porque el gasto en publicidad es grande. Y el problema de la energía eléctrica, que no sé por qué dejaron deteriorar de nuevo la situación de la energía eléctrica, porque ese es un sector que nosotros nos dedicamos a sanearlo, y lo saneamos. Yo quiero contarle a ustedes que cuando llegué al gobierno en el 12, el Fondo Monetario Internacional de una vez me visitó y me pidió que tenía que hacer una reforma fiscal para bajar el déficit fiscal, que estaba cercano al 7%. Y yo entendí que tenían razón, le dije que sí, que tenían razón, que había que hacer una reforma fiscal. Y entonces le dije que una comisión venga para que comencemos a negociarlo. Y de inmediatamente vino la comisión. Pero cuando nos sentamos a discutir el acuerdo, la primera propuesta que me hizo el fondo era que tenía que subir la energía eléctrica al 19%. Le dije que no. Vamos mal, le dije. No creo que vamos a llegar a un acuerdo, porque ¿cómo yo voy a subir 19% la energía eléctrica? Me dijeron, tiene que subirlo, porque las pérdidas son enormes, de verdad, las pérdidas eran enormes. Yo llegué y encontré una deuda de más de $1.000 millones de dólares. Entonces, le dije, no puedo hacer una reforma comenzando por subir la energía eléctrica. Me dice que ¿por qué? Porque yo siento que es inmoral. Que dando apagones como le estamos dando al país, encima de eso le suba la tarifa eléctrica. Yo le voy a pedir que se vayan, que yo voy a aplicar mi propia política de ajuste fiscal. No voy a llegar a acuerdo con el fondo. No podía hacerlo. Sin embargo, ahora han retomado los apagones y el gobierno lo que ha hecho es que ha subido la tarifa eléctrica entre un 20 y un 32% a las familias. Eso es abusivo. Si usted está dando apagones, ¿cómo le va a cobrar más? Incluso como se dijo públicamente que se van a dar apagones para comprar menos energía. Pero se mantiene la tarifa y te la suben. Ese no es el camino. Entonces, este año, el sector energía, el año pasado llegó a cerca de 1.600 millones. Eso es terrible. 1.600 millones que se tiran un zafacón y es improductivo. Mire, cuando yo llegué por el concepto de la deuda, convoqué a los generadores eléctricos del país y le dije que yo quería que renegociáramos esa deuda de 1.000 millones porque no estaba en capacidad de pagarla en ese momento, que le iba a pagar intereses por la deuda. Se negaron. Y fue en el momento que yo decidí que el Estado tenía que tener energía dirigida por el propio Estado para poder intervenir en el sector. Y lo dije cuando di el primer Picasso para Punta Catalina. El Estado no debe entrar al sector privado a generar energía, pero estoy obligado a ordenar el sector eléctrico. Y de la única manera que lo puedo hacer es con energía propia. Y entonces nos dedicamos a hacer Punta Catalina, 756 megavatios. Nosotros dejamos a Punta Catalina con un proyecto de expansión. Era de todo el país. Pero Punta Catalina está diseñada para construir 2 plantas iguales que las que existen. Y le van a salir a un costo de 60% de lo que salieron las iniciales. Porque ya está el puerto, está el terreno, está la distribución de combustible de carbón, está el depósito de carbón, están los canales de agua de enfriamiento de las plantas. Y también nos preocupamos cuando íbamos a sacar la energía de tener cables con mayor capacidad de la energía que se producía. Punta Catalina está diseñado para sacar otros 756 megavatios sin necesidad de meter un centavo, porque Punta Catalina, la línea de transmisión está diseñada para sacar 1.600 megavatios y apenas estamos sacando 756, que no le costará un centavo al Estado. Yo siento que ese proyecto debió ser retomado, que el gobierno debió construir las 2 plantas de Punta Catalina al costo que le iba a salir un 40% menos. Y hoy no tuviera ese problema, el problema que tiene con la energía eléctrica. Aunque debo decirle que el gran problema de la energía eléctrica son las pérdidas. Nosotros dejamos la pérdida por facturación en 27%, hoy está en 37%. Y la pérdida por no cobro de las facturas que se hacen, la dejamos en 3% y hoy está en 4.5%. De manera que el sector de energía tiene una pérdida de 42%. Eso no es tarea fácil.
y no va a poder ser resuelto ya por este gobierno. Porque para bajar al nivel en que nosotros lo dejamos necesitan subir 12 puntos de pérdida. Y eso necesita entre 8 y 10 años para hacerse. De manera que estamos entrando también a un callejón sin salida. Gracias. Bien, señores, continuamos esta conversación con el expresidente Danilo Medina Sánchez. Son las 8 minutos. Doña Consuelo, Eury, Virgilio, Rosa y Nayib. Vamos con doña Consuelo, hacemos una pausa y entonces retornamos con las otras preguntas. Perdón. Sí, adelante, doña Consuelo. Gracias. Presidente, en su discurso a la nación anoche, el presidente Trump habló del lawfare que se le adjudicó a él en el gobierno de Biden. El lawfare. Vamos a utilizar el término en inglés. ¿Usted cree que en el país, en República Dominicana, se ha utilizado el lawfare, o sea, la guerra jurídica en contra del PLD y en especial en contra de su familia y de otros funcionarios del PLD, y que no es cierto, que estaba leyendo incluso un artículo de Oscar Medina, la independencia del Poder Judicial en la República Dominicana? Mire, es fácil entender lo que pasó con nosotros. A nosotros se nos comenzó a perseguir. Un poquito más al frente. Aplicando ese tipo de política que se ha aplicado en toda la región. En marzo del año 2016, cuando el asesor de campaña nuestro, el señor Joao Santana, que para mí es un genio, y es el mejor asesor de campaña que yo he conocido en toda mi vida. Cuando a Joao Santana lo imputaron en el caso de Lavallato, aquí se montó una campaña para decir que yo estaba recibiendo dinero de Brasil. Llenaron el país de esa campaña en el que yo recibí dinero de Brasil. En sus declaraciones, en las investigaciones que le hicieron al señor Joao Santana, mi amigo personal, él dijo que de toda la campaña que ha dirigido en el mundo, no solamente en América Latina, sino también en Europa, porque en el momento que estaba dirigiendo mi campaña, estaba dirigiendo también la campaña de Portugal. Las únicas dos campañas que no recibieron dinero de Brasil fueron la de Danilo Medina en República Dominicana y la de un candidato a senador en Argentina. Pero eso no tuvo ninguna importancia, siguieron con la campaña. Dígame cómo se explica que un gobierno que fue elegido con el 62% de los votos del país en el año 16 le montaran un movimiento de protesta prácticamente comenzando el gobierno para desacreditarnos. Yo aparecía detrás de la reja de la cárcel junto con Leonel Fernández, acusándonos de ser dos ladrones. Todo eso es el libreto de la judicialización de la política. Había que desacreditarme a mí y había que desacreditar a mi familia. Mi familia son víctimas de ser hermanos de Danilo Medina. Por eso están presos y por eso lo persiguen, porque son mis hermanos. Ahora, ¿por qué no he hablado yo en todo este tiempo de ese tema? Exacto. Porque cuando hay bulla, no te escuchan. Cuando hay ruido, no te escuchan. Aquí se montó una campaña de descrédito, de difamación y de infamia contra mi familia y contra mí. Que no hacían nada con hablar porque no te permitían que hablara. No bastó que yo incluso nombrara una comisión de notables del país, de todos los sectores, de las iglesias, del empresariado, de los trabajadores, de las organizaciones de la sociedad civil para que investigaran a Punta Catalina, porque ellos montaron la campaña de que Punta Catalina era el cuerpo del delito para meterme preso. Es cierto. Todos lo recuerdan. Por eso se cayó. Punta Catalina, debo decirle que cuando el consorcio de Odebrecht, Tecnimont, Manuel Estrella ganaron la licitación, esa licitación fue de 2.045 millones de dólares. Yo nunca participé en esa licitación,
pero había un hombre serio al frente de eso, que es Rubén Bichara. Y cuando hicieron la licitación, que abrieron los sobres, ganó ese consorcio. Y Bichara me llamó para enseñarme el proceso y quién había ganado. Cuando vi que era 2.045 millones de dólares, dije, wow, este va a ser el proyecto más caro que se ha hecho en la República Dominicana en todos los tiempos. Y le dije, por lo menos, Bichara, este monto hay que bajarlo de 2.000. Yo no quiero que hagamos un proyecto con 2.000 millones, un proyecto tan alto. Y me dijo, pero fue una licitación y ellos fueron los que ganaron. Y fue la oferta más barata que hubo. Se inventaron después de que no se abrió un sobre de una empresa china. Pero cuando la CDE pidió autorización, porque cuando hay una empresa que queda descalificada en la licitación técnica, no se abre el sobre de la licitación económica, de la oferta económica. Y entonces, como ellos quedaron descalificados en la técnica, el sobre de ellos no se abrió. Pero Bichara le mandó una carta a esa compañía, a China, y le pidió que lo autorizara a abrir el sobre para ver si era verdad que su oferta era más barata. Y cuando abrieron el sobre, creo que estaba 40 millones de dólares por debajo del consorcio. Entonces le dije, hay que bajar ese monto de 2.000 millones, porque yo sé que nos van a crucificar y van a estar con todos los focos puestos para acusarnos de lo que uno no se imagina. Y entonces le pedí, dile a Marcos, que se llamaba el representante de Brasil aquí, que yo quiero verlo, porque ese monto hay que bajármelo de 2.045 millones. Y yo tengo identificado cuál es la partida que hay que eliminar. El puerto costaba 95 millones de dólares. Yo le dije, él debe regalar el puerto al Estado Dominicano. Debe bajar ese monto de 95 millones para que quede en 1.955 millones. Entonces le hice la solicitud al representante de Odebrecht, y él dijo, tengo que consultarlo con el consorcio y con mis superiores en Brasil. Bueno, lo consultó y yo le dije, mire, haga lo posible porque yo no estoy en hacer un proyecto por encima de 2.000 millones de dólares. Lo aceptaron. Al final, Odebrecht salió por encima de los 2.000 millones, porque después hubieron gastos que aparecieron en la ejecución de la obra como siempre. Por eso la ley de compras y contrataciones establece que se pueden hacer adendas a los proyectos hasta un 25% de su costo inicial, porque en el transcurso de la ejecución de las obras siempre aparecen imprevistos. Sí. Siempre. Y entonces tuvimos que irnos a una corte en la ciudad de Nueva York, a una litis, para acordar el monto que íbamos a subir, y resolvimos el problema por medio de esa litis en un tribunal de conciliación. Pero lo que le quiero decir es que el proyecto más pulcro que se ha hecho en la República Dominicana es ese. Yo tuve todas las dificultades del mundo porque aquí había un boicot para que esas plantas no se hicieran. No querían que se hicieran porque esa planta iba a lesionar intereses que eran intocables en el país. Hay dos negocios que son rentables en cualquier país del mundo. Te lo digo a ti, Antonio, por si acaso quieres meterte. Que son la electricidad, la medicina y la energía. Porque la energía es una inversión en un solo instante. Sobre todo las renovables. Entonces, esos son unos negocios muy rentables. Y además cuando están con la llave, porque si tú le pides que te bajen, ellos dicen que no te pueden bajar, y si tú presionas te apagan. Y como la energía es un tema político también, los presidentes tienen que arrodillarse a pedirle que no apaguen. Entonces la única manera que se podía resolver el problema de que no te apagaran era tú pudiendo encender. Y esa es la misión de Punta Catalina. Punta Catalina bajó el costo de la energía como nunca antes se había vendido energía en la República Dominicana. Y todo eso formó parte entonces de la persecución que decía doña Consuelo hacia el PLD, hacia usted. El lawfare en contra del PLD. Mire, nosotros dejamos la vara muy alta. No me luce a mí decirlo, pero la dejamos muy alta en todos los sentidos. Y entonces era difícil saltar esa vara, y había que destruir a los que hicieron la gestión de gobierno y sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana. Porque no era a mí, era el PLD que había que anular. Entonces yo no puedo acusarlo de que se aplicó la misma receta, pero es muy parecida.
Muy bien. Bueno, señores, son las 8:18 minutos. Vamos a hacer una pausa para continuar con otras preguntas al licenciado Danilo Medina Sánchez. Cambio por las 8:23 minutos. El sol de la mañana en esta conversación con Danilo Medina Sánchez, su primera conversación en 8 años. Don Eury Cabral. Gracias, Julio. Presidente, todo nuestro afecto siempre. Gracias. Presidente, el PLD pasó por una situación muy especial, hasta el punto que yo particularmente creo, y mucha gente, que los gobiernos suyos fueron los 2 periodos de los mejores periodos de gobierno que ha habido en la historia de la República Dominicana. Sin embargo, fruto de esa campaña agresiva que hubo en contra del PLD y contra usted y su familia, la imagen es de que el PLD es un partido corrupto, de que no se ven las cosas positivas, sino solamente en sentido general las cosas negativas, y ha pasado por una situación bastante difícil hasta el punto que en las elecciones pasadas sacó solo un 10%. ¿Cómo piensa usted que el PLD puede rescatar esa imagen de ser uno de los partidos que más ha aportado a la consolidación y desarrollo de la República Dominicana y quitarse esa imagen tan complicada y difícil que de alguna manera le ha quedado? Esa una. Y la segunda, usted tomó una decisión que mucha gente no entendió en un momento, que fue restablecer las relaciones con China. Hoy todo el mundo ve la importancia de China en el panorama mundial. En aquel momento ya se preveía. Sin embargo, muchos afirman que ese paso dado por usted puede haber sido uno de los factores que llevaron a que hubiera una actitud de parte de sectores nacionales e internacionales para sacar al PLD del poder. ¿Usted qué lo motivó en ese momento y si usted piensa que eso contribuyó a la salida del PLD y a toda esta campaña posterior? Mira, la campaña contra nosotros es, si se quiere, un arma política. Unas elecciones se ganan por 2 razones. Por una de las dos o por las dos. Se ganan por pasión o por odio. Entonces, había mucha pasión con nosotros. Yo hice la campaña del 16 sin pronunciar ni un solo discurso. Simplemente tuve que salir en un vehículo y montarme arriba a saludar multitudes que estaban en las calles, porque me había ganado el derecho a que me reeligieran con la primera gestión de gobierno. Había pasión con mi gobierno. A mí, que me hicieron una campaña en el 2000 de que yo no tenía carisma, aquí se desató una pasión enorme por mi figura personal, que todavía está presente, sin tener posibilidad de volver al poder. Hay mucha pasión por nosotros en todos los rincones del país. Y entonces, cuando no hay capacidad de generar pasión, entonces se genera odio. Y eso fue lo que se generó con la campaña de descrédito contra nosotros. De que somos ladrones, mire, yo le digo la verdad. Hay un refrán que dice que el agua se aclara sola al paso de la corriente. Yo creo que se está aclarando. Por ejemplo, que somos el partido más corrupto. En mi gobierno hubo 14 denuncias de corrupción. Pueden buscarlo en los periódicos, 14. Yo tengo de este gobierno 70. Tuve 8 años, este gobierno lleva 4. Y ya yo llevo 70, que la tengo tabulada, la tengo encuadernada. 70 denuncias, escándalos de corrupción. Lo mío eran cositas. Por eso yo estoy seguro de que todos los compañeros que están imputados son inocentes. Pero yo no soy juez. Los jueces deben decidir si es verdad o es mentira. Pero se verá. Antes de pasar a lo de China, tengo aquí a Víctor Gómez Casanova, que tiene una pregunta. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Julio y Antonio, por la oportunidad. Presidente Medina, mi cariño, agradecimiento y solidaridad con usted y su familia. Presidente, el país necesita saber, para fines de registros de la historia, ¿qué fue lo que le dijo el ex secretario de Estado Mike Pompeo cuando le hizo aquella llamada telefónica? Y si se arrepiente usted de no haber mantenido sus aspiraciones a la presidencia en el año 2020. Gracias, Víctor. Bueno, déjame decirte, es bueno que me haya hecho esa pregunta porque es importante. Aquí nadie oyó a Pompeo decir lo que me dijo. No. Yo tampoco lo dije. Pero aquí había un libreto para decir que Pompeo me llamó para llamarme la atención de que no me podía reelegir. Sí. Nada de eso es cierto. Ay, mi madre. Ese señor me llamó para decirme, presidente, lo que usted vaya a hacer, hágalo dentro de la ley. Y mi respuesta, no hago nada que no esté dentro de la ley. Así ha sido el ejercicio de mi gobierno en todo este tiempo.
Y le deseo mucha suerte y muchas gracias. Eso fue todo, la conversación, pero ese era un libreto para decir que Pompeo me llamó. Eso era parte de un libreto para decir que Pompeo me llamó y que me dijo eso. Eso es parte de la campaña de descrédito que se montó contra mí. Ahora, déjeme decirle, yo nunca tuve la intención de reelegirme en el 20, Víctor. Nunca. A todos los que aspiraban a presidente, yo lo convoqué 2 años y medio antes. Y le dije, ustedes aspiran a la presidencia, pueden salir porque yo no voy a ser candidato. Yo no voy a aspirar en el 20. Porque yo no tenía cómo modificar la Constitución. Había que modificar la Constitución y yo no tenía los votos, porque el partido estaba dividido, el nuestro. Y yo no tenía voto para hacerlo. Yo recuerdo que cuando ya decidí decir públicamente que no iba a reelegir, convoqué a todos los que estaban aspirando. Y le dice, arrecien su campaña porque yo no voy a ser candidato. Y uno de los que estaba aspirando, que ahora está diciendo que yo no le cedí el paso a Leonel, me dijo, entonces decida usted uno de nosotros. Al tirano, al que dicen que es un dictador, que impone cosas. Entonces coja usted el que debe ser candidato. Y digo, no tengo que ser. Porque ¿por qué te voy a coger a ti, por ejemplo, y a los otros no? Establezcan ustedes un mecanismo de cómo van a seleccionar uno de ustedes y que se participe. Que después yo impuse a Gonzalo Castillo. Por Dios, el grupo de compañeros que estaba aspirando a la presidencia decidió hacer 3 encuestas. No yo, ellos. Y decidieron como coordinadora a Temístocle Montaz. Y ellos cogieron sus 3 encuestadoras para hacerlo, no yo. Ni siquiera sabía cuáles eran las encuestadoras. Y en las encuestas, las 3, la ganó Gonzalo Castillo. Yo no impuse a nadie. Ahora, el que ganó contó con mi respaldo total, como contó Abel Martínez en este proceso y como contará y como va a contar el que gane, el que sea candidato en las elecciones del 28. O candidata. O candidata. Estoy mirando rostros ahí. Sí. Candidata, presidente. La candidata o el candidato que surjan de esas elecciones va a tener mi apoyo total y mi entrega total. Ni siquiera es un problema que es por ellos, sino por el Partido de la Liberación Dominicana y por el país. El país necesita que el PLD vuelva al poder para retomar el camino del crecimiento y del desarrollo que llevaba la República Dominicana. Aquí quedaron muchas obras pendientes de hacerse que deben continuarse. Y el PLD debe seguir, porque el PLD tiene la vocación de servicio. Nosotros venimos de una escuela de servidores. La obra mía no es mi obra, es la obra del Partido de la Liberación Dominicana. Fue lo que aprendí con el compañero Juan Bosch. Eso fue lo que aprendí, eso fue lo que hice. Servirle a la ciudadanía y en general, a todo el mundo en general, porque aquí me han etiquetado que yo soy el presidente de los pobres. No, yo fui el presidente de todos. Aquí el sector empresarial nunca ganó dinero tanto como en el mío. Es más, le voy a decir una cosa, uno de los empresarios más grandes del país, probablemente el más grande, un día me dijo, Danilo, en tu gobierno yo dupliqué mi fortuna. Aquí se crearon condiciones. Yo dije, yo tengo que utilizar la técnica del yudoka. Voy a utilizar la fuerza del contrario para poder servirle al país. Y lo hice. Le serví a todos los sectores por igual. Pero volver mire, déjeme decirle algo con el empresariado. Yo creé un clima de inversiones en la República Dominicana, que el sector empresariado fue financiado como nunca en la historia de este país por la banca privada. Cuando yo llegué al gobierno, el sector privado estaba recibiendo 434 mil millones de pesos en financiamiento. Cuando yo salí del gobierno, el sector privado estaba recibiendo, el empresariado estaba recibiendo 1.217.000 millones de financiamiento. Y eso fue lo que permitió ese boom del sector empresarial del país. Bueno. 1.217.000. Todos los sectores importantes, los que yo señalé en mi campaña, que eran los 5 ejes que iba a desarrollar, todos recibieron financiamiento por más del 100% del periodo. Entonces, no es verdad que yo he servido solamente a los de abajo. Si no tengo un sector empresariado fuerte que cotice al Estado, no tengo dinero para servir a los que no tienen nada. Entonces, yo no podía gobernar sin el sector privado de la República Dominicana, y yo lo fortalecí. Bueno, presidente, vamos a lo de China, doña Consuelo. No, es que está lo de China. Perdón, eso implicaría, presidente, con todo, eso implicaría, si hay la necesidad de la oposición unirse, PLD con fuerza del pueblo, ¿usted estaría en disposición de esto? Mire, como decía el marical Tito, nosotros estamos sentados en nuestra propia silla. Ya.
nosotros vamos a levantar al PLD, porque no es la primera vez que se levanta. En el 94 nosotros sacamos 13% después de haber ganado las elecciones voto a voto, en el 90. Sacamos 13% y quedamos en tercer lugar como ahora. Y 2 años después estábamos en el gobierno. Yo no sé por qué la gente se le mete en la cabeza que porque sacamos una votación baja. Son ciclos. Sí. Okay. Se sube y se baja. Presidente. Bajamos, nosotros vamos para arriba otra vez. En relación con lo de China, que preguntó Eury Cabral, quisiera aprovechar lo de China, porque el presidente Donald Trump dijo que a usted lo indujo a esa negociación con China-Panamá, que usted hizo un pacto con el presidente de Panamá y que ese fue el que lo indujo a la negociación con China. Entonces, para que hablemos de esta parte, de lo que le preguntó Eury, y si fue cierto que el presidente Varela fue que lo indujo a usted a esa negociación con China, como dijo el presidente Trump. Eso es una quimera. Óigame, el liderazgo en el SICA lo llevaba a República Dominicana. El liderazgo del SICA lo tenía la República Dominicana. Es verdad que Juan Carlos hizo relaciones primero con nosotros con China. Pero las relaciones de China yo las tenía desde la transición del año 2004. Yo fui a China con el compañero Temístocles Montay y el compañero Reinaldo Pared, y habíamos acordado con el Partido Comunista de China establecer relaciones con República Dominicana. Y vinimos aquí a convencer a Lionel. Y los chinos nos ofrecieron incluso que si Lionel aceptaba establecer relaciones con China, lo iban a recibir como jefe de Estado allá, en la transición. Pero no se pudo. Por la razón que sea, no se pudo. Pero ese era mi proyecto, establecer relaciones con China, porque es antihistórico que la República Dominicana no tuviera relaciones con China. La segunda economía del mundo y probablemente en poco tiempo será la primera del mundo. Y entonces, ¿qué tipo de negocio estábamos haciendo nosotros con Taiwán? Nada. El intercambio comercial entre República Dominicana y Taiwán era cero. Lo único que servía de las relaciones para que no voy a decir ningún sector, pero mucha gente, especialmente legisladores, fueran de vacaciones para Taiwán. Ándala, porque ellos vivían haciendo lo mismo, llevando gente para que conocieran a Taiwán. De desarrollo nacional. Claro. Se llamaba ese periplo que se vivía en Taiwán. Dándole viaje a todo el mundo para que fueran a Taiwán, pero a nada, a pasear. Pedro fue allá, presidente. Pero la República Dominicana tenía que establecer relaciones con la segunda economía del mundo. Y déjeme decirle, desde el principio del gobierno yo estaba en establecer relaciones con China. Aquí viene una delegación de 14 legisladores norteamericanos, encabezado por Nancy Pelosi. Y la primera pregunta que me hicieron, porque fue a eso que vinieron, se está rumorando que usted va a establecer relaciones con China. Ay, padre. Y yo le dije, lo estoy evaluando, porque yo siento que la República Dominicana cometió un error. Y me dice, ¿y qué error cometió? Que no establecimos relaciones en el 76, cuando ustedes la establecieron con China, en medio de la Guerra Fría. No me hicieron ni una pregunta más. Entonces yo estaba evaluando la posibilidad del momento. Ahora, ¿cuál es la diferencia de las relaciones de nosotros con China a la de otros países? Que nosotros decidimos hacer unas relaciones sin condiciones, sin pedir nada a cambio. El resto de los países pidió una gran obra que se la hicieron y la tienen por ahí, y bien, por ellos. Pero yo no quería unas relaciones de subordinación con nadie. Con nadie. Absolutamente con nadie. Por eso me decidí a pagar la deuda que tenía la República Dominicana con Petrocaribe en Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando sacaron la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 contra los haitianos, a mí me hicieron un cerco, todos los países de América Latina. En una cumbre que hubo en Cuba, Lo recuerdo. González. sí, en lo que le llamamos la encerrona que hacíamos los jefes de Estado, solamente acompañados de su canciller. El tema que se montó en la agenda número 1 fue esa sentencia. Sí. A la República Dominicana lo querían declarar como unos parias. Sí. Y yo recuerdo que se habían inscrito como 18 personas, 18 jefes de Estado, y iban por 14, condenando todos a la República Dominicana. Encabezado por Venezuela. No, Venezuela no, todos. Sí. Yo incluso me llevé la decisión de una amiga que era Dilma
Dilma Rousseff, que era mi amiga personal. Ella y Cristina Kirchner fueron los más agresivos contra la República Dominicana. Nos acusaron de racistas. Pero cuando habló el número 14, fue Martelly, el presidente de Haití. Y paradójicamente Martelly dijo, le doy las gracias a todos por el apoyo que le están dando al pueblo y al gobierno de Haití. Pero yo le pido a ustedes que me dejen resolver mi problema con el presidente Medina. Que nosotros podemos resolverlo amigablemente en cumbres bilaterales. Y ahí se acabó la discusión. Incluso se acordó que cuando fuéramos al debate amplio, nadie tocara el tema de la ley 168, de la resolución 168-13. Pero Maduro me dijo, para que vean que no fue Venezuela, Maduro me dijo, no me he podido convencer a González que no trate el tema, pero nosotros no lo vamos a transmitir por televisión, le vamos a cortar la señal. Él va a hablar solo. Casi nada. Entonces, González y yo estábamos como el gato y el ratón esperando a ver quién se inscribía primero. Yo estaba dispuesto a no hablar si él no hablaba. Y el tiempo pasaba y pasaba y pasaba hasta que él se desesperó y se inscribió. Y tan pronto él se inscribió, yo levanté la mano y me inscribí también, después de él. Entonces, ya esa discusión fue pública, ustedes la conocen. Sí, claro. ¿Por qué yo tuve que responderle así? Yo le dije a Gustavo, sal al pasillo y mira el monitor a ver si González está saliendo por televisión. Y efectivamente estaba en televisión. Le digo, no puedo quedarme callado. Cogí un discurso que yo iba por escrito y lo tiré ahí. Déjame improvisar aquí porque tengo que defender el honor de la República Dominicana. Sí, señor, y eso fue lo que hice en ese momento. Pero ¿qué fue lo que me abrió los ojos con la dependencia de otro gobierno? Que el canciller de Venezuela fue a Haití en medio de la crisis y dijo, el que se mete con Haití se está metiendo con Venezuela. Sí, señor. Un mensaje claro a la República Dominicana. Y si yo tengo que sacarlo de Petrocaribe, lo saco. Digo, bueno, no se puede seguir en Petrocaribe. Entonces le pedí al presidente que yo quería comprar la deuda de Petrocaribe. Entonces puse tal vez me estoy diciendo mucho. No, presidente. No. Puse un artículo en el presupuesto del año 14, creo que fue, en donde le pedí al Congreso autorización para compra de pasivos. ¿Y qué pasó? Que conectado con una de los corredores financieros de los Estados Unidos, una firma de esa, y un dominicano estaban intermediando en la compra y se iban a ganar una millonada que yo no le iba a poder explicar al país. Cuando me dijeron que se iban a ganar esa suma, yo dije, pues estamos locos. ¿Y cómo yo le explico al país que este señor, por solo mediar en esta cuestión, se gane una suma tan fabulosa como esa? Ni siquiera voy a decir la cifra porque da hasta vergüenza. Y entonces tengo que pensar cómo tumbo esta negociación. Y me llegó la idea una noche y dije, lo que tengo que hacer es, como el presupuesto es una ley de un año, dejar que termine el año y que se caiga la autorización de compra de pasivos, para yo tener la excusa con esta gente de que se cayó y que no puedo hacer la negociación. Y efectivamente lo dejé que se cayera. Y en el presupuesto siguiente puse el artículo de nuevo que me autorizaran a comprar pasivos. Y al año siguiente tuve una discusión con ellos, y sobre todo el de la firma norteamericana, y le dije, si hace un escándalo con eso, voy a decir por qué lo tumbé. Porque yo estoy seguro que tu empresa no sabe lo que tú estabas haciendo. Ahí se acabó todo. Entonces autoricé al ministro de Hacienda que negociara él directamente la deuda. Y pudimos hacer un macheo del 98% de las facturas que tenían ellos y nosotros. Apareció un 2% que no aparecían en Venezuela. Y por eso que en estos días Maduro acusó al presidente Abinader que lo que le debe. Eso se debe porque no aparecieron los papeles en Venezuela para pagarla toda. Ya. Liquidamos la deuda y no volvimos más a Petrocaribe. Porque no se puede aceptar una relación de dependencia. Porque te favorece con algunas cosas que el país no tiene. Bueno. Y en esa operación el país se ganó $500 millones. Porque compramos la deuda al 58%. Por cada peso le pagamos 42, cada dólar. Y fue un negocio fabuloso para la República Dominicana.
Virgilio. Presidente, el PLD sacó un 11% en el 2024, en el 2016 usted ganó con un 62%, en el 2020 sacó un 32%, casi 33%. ¿A qué, presidente, viendo ese esquema del PLD, a qué usted primero 38 eso? en el 20. 37 okay. Y pico. Gonzalo sacó 38, el PLD 32, como tú dices. 32, sí. Los aliados. Presidente, ¿a qué usted atribuye esa desescalada descendente del PLD que usted ha tenido, que ha tenido el PLD en las elecciones? ¿Entiende usted que eso se debió al error o a la coincidencia o al problema que el PLD eligiera a Gonzalo o no eligiera a Leonel? ¿Elegiría usted aquella vez, en las diferencias que tuvo con el presidente Fernández, elegiría usted decidirse por el presidente Fernández si hubiera visto el futuro, si se hubiera adelantado al futuro, usted hubiese visto que esto iba a pasar? Esa es una, presidente. La otra, el presidente Fernández hizo una alusión hace unos pocos días. En esa alusión, él planteó un escenario de 3 personajes de la historia: Duarte, Buenaventura Báez y Pedro Santana. Y en esa alusión, claramente, él llamó al presidente Luis Abinader, lo hizo con referencia, lo puso como si fuera Buenaventura Báez. Creo que él se autodenominó Juan Pablo Duarte y a usted le denominó Pedro Santana. ¿Qué le merece eso, presidente? Mire, me recuerda el poema de Campo Amor. Sí. En este mundo traidor nada es verdad ni es mentira. Todo es según el color del cristal con que se mira. Exacto. ¿Y qué le merece lo que le... Ya le contesté. Ya. No, pero la primera pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? Sobre la desescalada que ha tenido el PLD. Un proceso. Yo le dije que en el 96 sacamos 13. Sí. Además, a nosotros nos satanizaron. Sí. Fue una campaña para destruir el PLD. Total. Nosotros no podíamos hablar ni podíamos sacar la cabeza. ¿Usted entiende que si hubiera sido... Estamos aquí porque, como dije el otro día, al igual que el escogido, somos duros de matar. Pero los que no se han hecho para que desaparecieran. Eso sí es verdad. ¿Entiende usted que si hubiera sido Leonel, no Gonzalo, a lo mejor el PLD tuviera otro trayecto? Bueno, pero yo me refiero, yo me adhiero a los datos que sacaron los dos en esas elecciones. Vea usted quién sacó mejor votación. No fue que se quedó fuera nadie, todos estaban en la boleta electoral. Gonzalo fue un buen candidato y da pena que Gonzalo no aspirara en el 20 de nuevo. Si hubiese aspirado en el 20, si hubiese en el 24, si hubiese aspirado en el 24, otro gallo cantaría en el país. Y ahora mismo, Gonzalo es uno de los compañeros del PLD más querido en la sociedad dominicana. Más querido. Él tiene razones de peso por las que no ha vuelto a aspirar, pero Gonzalo es una reserva política que tiene el Partido de la Liberación Dominicana, es un gran candidato. Gonzalo fue víctima de la campaña que se montó contra nosotros. Una campaña dura y agresiva. Él fue víctima de eso también. Además de que el partido se dividió. Sí, claro. Una familia dividida no llega lejos. Sí. Rosa. Presidente, usted ha hablado de que sus familiares están pagando el precio de ser su hermano o sus hermanos. Sin embargo, quisiéramos saber de usted cuál es la explicación que hay que, a pesar de que las leyes dominicanas prohíben la contratación de familiares de funcionarios, cuando se habla del parentesco por consanguinidad hasta un 3er grado, cuando se habla por afinidad hasta un 2º grado, sin embargo, en sus gobiernos, en distintas instituciones, su hermano Alexis Medina fue contratado muchas veces y su cuñado también, Maxi Montilla, y suman miles de millones de pesos esas contratas. ¿Cómo usted lo explica? Mira, eso es responsabilidad de los funcionarios. Porque yo en todos los consejos, nosotros teníamos un barómetro de medición de las metas presidenciales. Y cada vez que yo hablaba al final de la reunión con el Consejo de Gobierno ampliado, le decía, cuídense de la familia.
no permitan que familiares de ustedes hagan negocio con el Estado Dominicano. No lo permitan, sea quien sea. No lo permitan. Está grabado por ahí. Roberto debe tenerlo. Eso está grabado en más de 5 intervenciones. Si ellos le vendieron, eso es cosa de ellos. ¿Usted nunca se dio cuenta? Pero no, eso es una violación administrativa. Eso no es penal. Sí. Eso es administrativo. Es penal porque es mi hermano. Eso. Pero usted nunca se dio cuenta. No me di cuenta, no lo sabía, porque cada vez que iba ya a mi despacho lo sacaba y le decía que no me puede hacer negocio con el gobierno. Cada vez que iba a pedirme cosas, le decía no puede hacer negocio con el gobierno. Pero eso es administrativo, eso no es penal, eso no conlleva cárcel, eso conlleva una multa, más nada. Lo convirtieron en un caso penal porque es mi hermano. Pero yo no soy juez. Deje que los jueces decidan la suerte, que por cierto, el juicio se está acabando. Sí, deje que lo decidan. Bien, yo quisiera hacerle 2 preguntas al presidente Danilo Medina. El gobierno del PRM y de Luis Abinader, durante estos 4 años y medio, se ha caracterizado por tomar medidas y luego echarla para atrás. Toman un decreto, emiten un decreto, luego derogan el decreto. Dicen que van a hacer algo o lo empiezan a hacer y luego dicen que no lo van a hacer y suspenden lo que estaban haciendo. Esto se debe, entiende usted, presidente, a que son unos improvisados, que no tienen la capacidad para manejar el Estado Dominicano, que están inventando, o eso es algo normal que pueda ocurrir en cualquier gobierno. Y segundo, el PLD de cara al 2028, de cara al proceso electoral 2028, recientemente se hizo una reunión del comité político, se tomaron algunas decisiones, dentro de ellas de que el PLD tendrá un único precandidato para el primer trimestre del año 2026. Algunos sectores a lo interno, aspirantes, tal vez no están muy conformes con esa decisión. ¿No teme usted que esto pueda llevar a una nueva división en el PLD y qué hacer para evitarlo? Miren, el PLD se rige por el principio del centralismo democrático. Las mayorías se imponen a las minorías y las minorías tienen que subordinarse a la mayoría cuando se toman decisiones. Sí. Eso fue el resultado de una discusión y se buscó un punto intermedio de los que querían un extremo y los que querían el otro. Unos querían que fuera rápido y otros que fuera muy tarde. Y sabiamente el comité político decidió un punto intermedio para todos. Puede ser que alguien se ponga guapo, pero el PLD no tiene precandidato todavía. Hay compañeros que han manifestado su interés de ser precandidato. Son precandidatos cuando el Comité Central lo designe como precandidato, que no lo ha hecho todavía. Usted lo sabe, porque usted es del Comité Central. No político. Lo ha hecho. ¿Y del político? Sí, pero el Comité Central es que lo decide. Por eso le digo el Comité Central. El Comité Central no lo ha decidido. El Comité Central decidirá quiénes van a ser precandidatos. Entonces cualquier dolín que tenga algún compañero es injustificado. Porque lo primero es conseguir que el Comité Político lo postule, el Comité Central. Y ya después que es un precandidato oficialmente, porque el Comité Central cedió en ellos su representación para el 28, entonces pueden hacerlo. Bueno, con relación a la otra pregunta. Las medidas que toma este gobierno. Bueno, es la falta de planes. Falta planes. No están dirigiendo el país con un programa. Nosotros teníamos un programa de gobierno y teníamos un barómetro que ahí está la compañera Soraima, que era que lo dirigía, donde medíamos cada 3 meses las metas presidenciales. Y de ese barómetro salían las políticas que teníamos que aplicar en función de que respaldara el cumplimiento de las metas presidenciales. A veces faltaba dinero, a veces había un obstáculo, lo que había que hacer, a veces había que sacar un decreto para hacer cosas, se hacían, pero eran parte de un plan. Si no hay un plan para dirigir el Estado, no hay una brújula clara. Bueno, y por eso se dan esos zigzagueos. Sí. Melton Pineda, adelante Melton. Sí, quería preguntarle al expresidente Danilo Medina que por qué no negoció con Leonel Fernández en el 2020 a sabienda de que su candidato Gonzalo Castillo, que había hecho una buena administración en obras públicas, era un candidato nuevo y muy poco conocido, además que no era diestro en la política. ¿Y por qué repitió el mismo error en el 2024 y prefirió un candidato con un 10%
y una vicepresidenta muy buena mujer, paraonera casualmente, como Moraima, pero que no Soraima. Y no negoció con Leonel Fernández para compactar un triunfo del PLD, un retorno al poder. Ok. Adelante, presidente. Mira, yo no quiero meterme en chisme de política y esas cosas. Porque todo eso va en los chismes que abundan aquí en la política. El PLD tuvo una división. Claro. Y salieron dos partidos. Uno que salió del PLD comprando una franquicia y convirtiéndolo en un partido, tiene su candidato y nosotros el nuestro. Nosotros hicimos un acuerdo. El que quedara en segundo lugar, si había una segunda vuelta, encabezaba la boleta y el otro lo iba a apoyar. Se hizo ese acuerdo. Ahora no hubo segunda vuelta, el acuerdo no se ejecutó, porque el presidente Abinader ganó en primera vuelta. Claro. Bueno, nos quedan dos preguntas, Manuel, y bueno, Rosa, breve todas, por favor. Sí. Presidente, usted ha hablado de que usted no intervino en el proceso del 19, de que esos compañeros de manera orgánica decidieron apoyar a Gonzalo Castillo. Todavía casi 6 años después, Leonel insiste en que él fue objeto de un fraude electoral a lo interno. Y me llamó también poderosamente la atención que usted acaba de decir que ellos compraron una franquicia para formar un partido. Primero, ¿qué opina de ese planteamiento de Leonel? Y segundo, ¿son irreconciliables las relaciones de amistad que habían entre usted y el doctor Leonel Fernández al día de hoy? Es que son diferencias políticas no personales. Es todo. Tenemos diferencias políticas, pero nosotros no somos enemigos. Nosotros, si nos juntamos, hablamos de muchas cosas. ¿Y sobre el fraude es que él insiste todavía el día de hoy? Bueno, eran 1000 candidatos que participaron en eso y solamente un solo alegó fraude. Pero no se han juntado después de eso. Todo el resto ganó candidaturas a senador y salieron. Hicieron su campaña y no alegaron fraude. Habían 1000 candidatos participando en ese proceso. Además, eso fue un proceso dirigido por la Junta Central Electoral. ¿Hizo la Junta Central Electoral un fraude? Con las máquinas de la Junta Central Electoral, dirigido por la Junta Central Electoral, con delegados de la Junta Central Electoral. Lo hizo. Yo creo que en la vida hay que acostumbrarse a que se pierde o se gana. Y con relación a la candidatura a la pregunta que hizo Melton, yo quiero decirle que a Margarita, que está aquí, yo le dije que si ella conseguía que la apoyaran ellos, nosotros la apoyábamos también. Es verdad. ¿Sí o no, Margarita? Sí. Por cierto, presidente. Se lo dije. ¿Y quién se opuso? Ahí mismo. No, yo allá ahí lo ¿Quién dejo. se opuso a eso? No, porque yo no fui. Yo no fui Pedro y Rosa terminamos. Presidente, Está bien, pero alguien se opuso. Sí. Porque usted ha dicho algo interesante que yo se lo quería preguntar. ¿Es cierto que usted le propuso al presidente Fernández que en el 2020 llevaran a la doctora? ¿Eso es cierto? Es lo que acabo de decir. Eso es lo que acabo de decir. Pero le quiero que usted lo confirme al país porque hay muchas... Yo no se lo propuse a él. Míralo ahí. Yo hablé con Margarita. Sí. ¿Están oyendo, Margarita, país? Sí. Entonces, la otra pregunta, presidente. Un poco, los presidentes a veces no les gusta ese tema, pero es un tema que golpea mucho a los gobiernos. ¿Qué dice Margarita? Usted, el presidente Luis Abinader y su gobierno han hecho muchos alardes del tema de la lucha contra el narcotráfico. Incluso a cada momento vemos cosas espectaculares y el presidente hace rueda de prensa, pone sus jefes militares y dicen que en 4 años se ha combatido más el narcotráfico que en los 8 y en los 12 de Leonel. Es verdad. ¿Usted qué tiene que decir a eso? Mire, cuando una mercancía escasea se encarece y cuando abunda se abarata. La República Dominicana tiene los precios más bajos de la cocaína en toda su historia. ¡Ay, diablo! ¿Y eso qué significa, presidente? Hay abundancia de droga en el país. Bueno, Rosa. Ay, bueno, me dejó sin aire. O sea, presidente, eso es lo que explica por qué tantas toneladas de droga se están dejando entrar. Hay que saber cuántas pasan. Aparte de la que se... Sí, ¿cuántas pasan? Presidente. Sí. Bueno, como mis compañeros hicieron 2 preguntas, yo ahora voy a hacer 2 para finalizar. Adelante. Todavía no me recupero de que el hombre más informado del país no estuviera en conocimiento de que su hermano y su cuñado contrataban. Yo recuerdo que usted... Déjeme decirle, ellos eran suplidores del Estado antes de llegar a la presidencia. Pero no era ilegal antes de usted llegar a la presidencia. No que es ilegal, es que ya le dije.
Usted insiste en eso, pero ya le dije, eso es administrativo. Si hay un delito es administrativo, no penal. Lo convirtieron en penal porque eran mis familiares, como parte de todo esto que se ha hecho contra nosotros. Contra muchísimos funcionarios del gobierno que lo tienen en expedientes, que yo sé que son gente honorable. Que poca gente puede dar una vuelta a redondo, que le señalen cualquier cosa, como muchos de ellos. No le voy a decir que todos, porque puede ser que algunos hayan hecho cosas que no están bien. Bueno, pero ¿por qué no tratan a todo el mundo con la misma vara? ¿Qué ha pasado con todos esos escándalos que han habido, que usted lo conoce? Lo conoce todo el mundo en el país. Si yo tengo 70, todo el mundo debe tenerlo también. ¿Por qué no actúan contra ellos como han actuado, con la fiereza que han actuado contra el Partido de la Liberación Dominicana? Usted inicialmente siempre habló en su gobierno de que por el simple rumor con el tema de la corrupción, usted actuaría. No, eso lo dijo Leonel Fernández. No. Eso lo dijo Leonel Fernández cuando planteó la inversión de la prueba. Bueno. Usted también dijo al inicio de su gobierno, y lo repitió varias veces, que el único valor que usted quería conservar o el capital que usted quería conservar era el que la gente lo vea con respeto y con confianza, que al salir a la calle después de ser presidente, usted quería mirar a la ciudadanía a los ojos y que se quería sentir con la tranquilidad del deber cumplido, que quería ser visto como una persona que practicó la honestidad y la humildad. ¿Usted considera que el pueblo lo sigue viendo como usted anhelaba? Me ven. ¿Lo ven así? Menos los interesados. Pero el pueblo llano y simple me ven. Y me lo dicen en la calle. Me dan las gracias, me paran y me dicen, yo cambié mi vida en su gobierno. Pero no me lo dice uno, me lo dicen cientos. Pero no compensa con lo que su partido está sacando electoralmente. Pues yo no soy el partido, ni soy candidato. Pero usted es el presidente. Pero no soy candidato. Los pueblos no votan por el presidente, votan por su candidato. Ah, pues han elegido mal sus candidatos. Han elegido bien, porque eso es lo que ellos han entendido que le conviene al partido. Han elegido bien, han elegido lo correcto. Lo que pasa es que hay coyunturas. En política hay ciclos. Nosotros damos un ciclo opositor. Ojalá que no duremos 30 años como el PRM de volver al poder. Pero los partidos van a la oposición y van al gobierno. Nosotros apenas tenemos 4 años y medio que salimos del gobierno. No nos pidan tanto, por favor. Gobernamos 20 años. Hay otros que han pasado 14 y luego 16, 30 años. En 30 años han sido gobierno 4 años. Entonces, son ciclos. ¿Entiendes? La política es así. Se gana y se pierde. Y porque se pierda no quiere decir que todo se derrumbó o que no servimos. No. Se terminó un ciclo de victorias. Porque hasta el poder cansa. Bueno, permítanme ya en esta parte final, antes de agradecer esta comparecencia. Pero tú has preguntado nada, Julio. Permítame. Julio lo está cuidando, No me importa que me pregunten lo que quieran, ese es el derecho, a eso porque vine. Permítame saludar a los distinguidos miembros del comité político que están por aquí, a Carlos Pared Pérez, a la doctora Margarita Cedeño, a Monchi Fadur, a Luis Alberto, a Gustavo Sánchez, a Margarita Pimentel, a Roberto Rodríguez Marchena, Maribel Acosta, Telma Eusebio, Alexis La Antigua, Soraima Cuello, Danilo Díaz, Margarita Pimentel, Radamés Camacho, Mayovanés Escoto, a Robert de la Cruz, a Domingo Jiménez, a Yomaira Medina, a Miriam Cabral, a Alejandro Montaz, a Johnny Pujols, pues y Elías pero él dijo el comité. Saludos a Elías Cornelio, a Charlie Mariotti Jr., doña Cristina Lizardo, a Carlos Segura Foster, a Cristina Lizardo, a Mauricio Espinosa, a Wilkin González, a Fran Soto, a Emanuel Morales, entre otros que se encuentran aquí con nosotros. Saludate a Melanio, amor. El licenciado Melanio. Saludos a Richard Sepúlveda, mi amigo. Yuri Enrique Rodríguez, que está aquí también. También Yuri está aquí. Saludos especiales. Y ahí afuera hay un paquetón también grandísimo. Ahí está un tapón allá afuera. Ahí afuera, bye bye. Esa es la muestra de sí, cómo la gente quiere al presidente. ¿Quieren que me da un minuto para desarrollar lo que se me quedó del problema de la deuda? Adelante, presidente. Sí.
¿Por qué me preocupa el problema de la deuda? ¿Por qué? Bueno, porque tenemos un déficit fiscal que está creciendo por el hecho de gastar más de lo que se recibe. Este año, los intereses del pago de la deuda van a crecer entre el 24 y el 25 en 40 mil millones de dólares. Vamos a pagar 298 mil millones. La única partida que está por encima del servicio de la deuda es educación, con 309 mil millones. Pero... Y eso es intereses de la deuda. Eso es intereses, el servicio de la deuda. Pero el gobierno tiene que seguir buscando dinero prestado para pagar ese déficit. Y entonces, al buscar dinero prestado, tiene dos caminos. Coge dinero prestado y quita partida de inversiones de capital, que son las que reproducen riqueza y son las que incrementan los ingresos del gobierno. Al hacer pocas inversiones de capital, entonces, el próximo año, el dinero que toma este año para pagar la deuda se convierte también en otra carga porque suben los intereses. Y el gasto, el ingreso, es más o menos rígido, de 14,5% a 15% del Producto Interno Bruto. Entonces hay problemas. El gobierno está llegando a una encrucijada. Y por eso, a eso se debe la pregunta que me hizo de la reforma fiscal. El gobierno tiene la necesidad de una reforma fiscal. Lo que pasa es que tiene que sacrificarse igual que la población. No puede seguir gastando dinero a manos llenas en cosas improductivas, empleando gente, dando pensiones de gente que no cumplen con la ley, regalando dinero en cada fecha. Llegó la madre, dinero para la madre, llegó dando dinero como si eso sobrara en el país. Bono navideño. Haciendo transferencias, bonos navideños, todo lo que sea. El gobierno también tiene que asumir un sacrificio si quiere que la población se sacrifique. No puede pretender que todos los platos rotos los pague la población cuando los platos los han roto ellos. Es preocupante los dos problemas que le señalé y debe buscarle una salida rápido porque si no vamos a un despeñadero. Presidente, en el tema chino, brevemente, el acuerdo económico con Xi Jinping, ¿en qué consistió? En lo que él ofertó para la República Dominicana. Y se lo pregunto porque yo vi llegar recientemente unas ambulancias. Y esas ambulancias, bueno, a mí me hacen algún sonido. Esas ambulancias llegaron unas ambulancias recientemente y el gobierno presentó una cantidad importante de ambulancias recientemente. Nosotros no pedimos nada en esas relaciones. Fue unas relaciones desinteresadas. Cuando estábamos en China, una delegación muy grande, el presidente Xi Jinping nos dijo que él quería donarle a la República Dominicana 1.500 millones de yuanes, que equivalían en ese momento a 500 millones de dólares. Entonces una misión de China vino aquí y nosotros decidimos en qué queríamos recibir esos 500 millones. El compañero Gustavo Montalvo fue el que llevó la discusión. Se pidieron ambulancias, se pidieron autobuses, se pidieron equipos para el 911, cosas como esas. Eso tarda un tiempo en llegar. Y están llegando ahora. Pero quiero decirle algo, porque me preocupa el problema eléctrico. Cuando salimos del gobierno dejamos una negociación con el gobierno de China para cambiar todo el tendido eléctrico en el país. Eso estaba avanzadísimo, pero vino la pandemia y se paralizó. No sé por qué no le han dado continuidad a ese proyecto, porque las pérdidas realmente son en las redes eléctricas. Apenas tienen un 4,5% de pérdida de energía en la facturación que no se cobra. Pero un buen paso sería que ese proyecto se retomara y que se avanzara, porque no se ve qué se está haciendo para disminuir la pérdida en el sector eléctrico, que es un sector estratégico para el desarrollo nacional. Entonces, lo digo para que se sepa que ese proyecto estaba ahí, que se estaba negociando con una empresa china, que lo iban a hacer en un tiempo récord también, el cambio de las redes para disminuir notablemente las pérdidas técnicas. Las redes de distribución. De distribución de energía, porque por ahí que se pierde. Se pierde todo. Usted está comprando
100 megas de energía y solamente logra facturar 63. Porque 37 se están perdiendo en las redes, es un negocio terrible. Bueno, señores, muchas gracias al licenciado. Gracias a ustedes. Danilo Medina. Le faltó un saludo a Wilkin González. Lo saludaron. El presidente Danilo Medina es un hombre de palabra. Presidente, yo nunca dudé de su palabra. De que la primera vez que usted hablara, la entrevista aquí, lo iba a hacer con nosotros. Duré 8 años. Yo nunca dudé de su palabra. Eso me recuerda a una anécdota de Freddy Veragoico que Balaguer le dijo: tú no puedes ser político. Y Freddy dijo: ¿por qué yo no puedo ser político? Porque tú no sabes valorar el silencio. Ay. Y yo le dije: yo he tardado 15 años para dar una respuesta. Nada más duré 8. Adelante, Antonio. Presidente Medina, darle las gracias por esta distinción y felicitarlo por su trayectoria y por su gran servicio a este país. Darle las gracias a todos sus compañeros que están aquí y reiterarle que en RCC Media usted siempre tiene una casa, y aparte que en RCC Media creemos en la democracia y creemos en el fortalecimiento de los partidos, porque esa es la base de todo. Claro. Y nada, decirle que siempre estamos a la orden y volver a agradecerle su presencia hoy aquí. Gracias, Antonio. Bueno, pues muchas gracias al presidente Medina. Muchas gracias. Cambio fuera.